Hola, queridos amigos, les damos la bienvenida a su programa No tengas miedo. Hoy tengo el gusto de tener como invitado al padre Horacio Bojorge. Yo sé que en Colombia lo recordamos con muchísimo cariño, él estuvo visitándonos algunas veces y también lo vimos también en el programa de El demonio de la asedia en EWTN, pero pues el padre es muchísimo más que eso y hoy quiero, antes de darle la bienvenida al padre, quiero que ustedes sepan quién es el padre Horacio Bojorge. El padre es sacerdote jesuita, nació en Montevideo, Uruguay. Militó en la Acción Católica de Estudiantes, ingresando en la Compañía de Jesús en 1953 y se ordenó de sacerdote en Maastricht, Holanda, en 1965. Se licenció en Filosofía en Argentina en 1959, en Teología en Holanda en 1966 y en Sagrada Escritura en el Instituto Bíblico en Roma 1969. Uno de los libros con los que más recordamos al padre Horacio Bojorge es como La casa sobre la roca, El noviazgo, Amistad matrimonial, Educación de los hijos y un libro que yo quiero muchísimo y me ayudó en mi propia vida, Me quiero casar. Y bueno, muchísimos más que yo los invito a visitar también el blog de él, el blog del buen amor, y ahí se encontrarán toda la maravilla de libros que él ha escrito. Y no, padre, muchísimas gracias por estar aquí en este programa No Tengan Miedo. Bueno, pero te quiero recordar que nosotros nos conocimos gracias a un libro que nos nombraste, que es El demonio de la asedia. Por ahí me conociste tú, ¿no es cierto? Sí es. Bueno, y ahora tengo este gusto de que estás ahí en el Río de la Plata, que estamos, ya no estás más allá lejos en Colombia, estás en el Río de la Plata y nos podemos encontrar. Qué historia que el Señor ha hecho con nosotros, ¿no? Bueno, que estos videos sean también parte de esa historia y que, digamos, a ti, oyente y vidente que estás ahí, también que entres en esta historia, porque es una historia de gracia, ¿no es cierto? Sí. Que queremos comunicar contigo, de todo lo que el Señor nos va dando, conocer y entender y vivir. Hay un tema que me deja inquieta, padre, y es que lo he escuchado hablar a usted acerca de ¿para qué la mujer? Pero no podemos hablar de ese para qué sin saber el por qué la mujer. No, sí. Por ahí a mitad de 2018 me invitaron de la Fraternidad Apostólica Santo Tomás de Aquino, la rama femenina, me invitaron las dirigentes para que hablara en un congreso que ellas hacen cada 2 años, y ese año se hacía en Mendoza, iba a tratar sobre la mujer custodia de la cultura, la que transmite la cultura. Y a mí me asignaron el tema una ayuda adecuada, porque en las Biblias dice, no conviene que el varón esté solo, vamos a hacerle una ayuda semejante a él. Entonces yo me puse a estudiar el tema. Y claro, y como uno no se queda en las traducciones, porque las traducciones traicionan, empecé a estudiar también el texto hebreo. Y me di cuenta que en realidad había que traducir todo eso diciendo, no conviene que el ser humano sea uno solo. No el varón, sino el ser humano. Tiene que constar de dos. Así que haremos al segundo, para que sea el complemento del primero para formar dos. Y después dice que serán uno solo, ¿verdad? Entonces yo dije, bueno, ¿por qué tiene que ser? ¿Por qué tienen que ser dos? Y fui al capítulo primero del libro del Génesis, y ahí me encontré que Dios dice, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Siempre traducen, hagamos al hombre. Pero no, es al ser humano, porque hombre puede ser, lo entendemos como el varón, ¿no? El hombre, el varón. Y no lo entendemos como el ser humano que consta de dos. Y entonces después uno se puede preguntar, ¿cómo entonces, si esa imagen y semejanza de un Dios que es trino, que son tres, cómo es que para ser imagen y semejanza de tres tienen que ser dos? Un problema matemático. Y entonces uno se pregunta, según la teología,
¿qué es lo que hay en esa Trinidad de dos? Son los dos que proceden del Padre. Uno que procede por la generación, por el conocimiento. Dice que el Padre se conoce a sí mismo, y ese conocimiento que tiene Dios de sí mismo, es dentro de sí, es como relacional, se conoce y es conocido. Y si se conoce y es conocido, surge una segunda procesión, que es del Padre y del Hijo, y es el amor. Porque primero, lógicamente, y claro, en Dios no hay una antes y un después. Eternamente Él, ¿verdad?, se conoce, sin principio ni fin, y eternamente brota de ese amor un amor que va y viene. Se ama a sí mismo, pero ese sí mismo en Él es personal. De modo que en Él está el que conoce y el que es conocido. Y está el que ama y el que es amado. Y entonces esas son las tres personas en la divinidad. Es un Dios que es relacional. Por eso el ser humano no puede ser uno solo. Claro. Tienen que ser dos, porque tiene que ser relacional. Y entonces como que el Señor me iba enseñando y decía, bueno, y ahora el varón ¿a quién se parece? ¿Al conocimiento o al amor? ¿Y la mujer a quién se parece? Y ahí estaba claro, porque está en el relato del Génesis, está muy claro que la palabra de Dios es la que hace todas las obras. Pero el amor de Dios, el Espíritu, que es el amor, es la que motiva todas las obras. Antes de que la palabra de Dios empiece a obrar, está el Espíritu de Dios revolotando sobre el caos y sobre las aguas, como regocijándose en una obra que viene. Claro. Y yo ahí también, preparando esa conferencia, me encontré con un texto del Catecismo de la Iglesia Católica, el número 1602, es el segundo número donde se trata el sacramento del matrimonio, como sacramento del matrimonio, el misterio del matrimonio. Y dice ahí, claro, muy interesante, que la Sagrada Escritura comienza con un casamiento y termina con otro casamiento. Y que el primer casamiento es el del primer ser humano con el varón con la mujer primeros. Y que el final, el último, es el del Apocalipsis, donde la Iglesia y el Espíritu dicen ven, y el Verbo de Dios dice vengo pronto, es decir, viene para las bodas del Cordero al fin de los tiempos, ¿no? Yeah. Entonces yo dije, bueno, pero entonces el capítulo primero del Génesis es un relato de matrimonio. Uh-huh. Y el Apocalipsis al final también es un relato de matrimonio. Y el primer matrimonio que se nos cuenta en el comienzo de la Escritura tiene por finalidad el último matrimonio, porque como dice la filosofía escolástica, dice que lo primero en la intención es lo último en la ejecución. El pintor que va a pintar una imagen tiene la idea de lo que va a pintar, y empieza con la tela, y empieza a hacer el proyecto, etcétera, etcétera, y al final, bueno, entonces la razón de ser de todo esto no tenemos que verla en el comienzo, tenemos que verla en el final, en el Apocalipsis. ¿Y qué es el Apocalipsis? Es la Iglesia que está esperando al novio que viene para las bodas eternas, definitivas. Claro. Y está deseando al novio. Y curiosamente esa novia habla al unísono con el Espíritu Santo, es decir, que es el amor, el Espíritu Santo. Y ahora, si volvemos al principio, ¿por qué una semana? ¿Por qué una semana? El capítulo primero del Génesis, entonces, me apareció muy claramente que no hay que verlo como se toma habitualmente, un poco filosóficamente, como la explicación divina del pasaje del no ser al ser y del comienzo de la creación. No es tanto, digamos, algo sobre la causa eficiente y el pasaje de la nada al ser. Más bien se supone que ya existe un caos, que debe ser ordenado y que hay que darle una finalidad. Y que esa finalidad va a ser amorosa porque el Espíritu Santo es lo primero que aparece.
Y el Espíritu Santo, vamos a ver que es el amor de Dios. Se va revelando a través de ese primer relato del capítulo primero, se van revelando que la palabra de Dios y el amor de Dios son seres personales. Que hay uno que es el que hace la obra, y otro, ¿verdad? El que proyecta la obra, el que tiene el motivo, que ese es el origen y el Padre, pero el que la ejecuta es su palabra. Y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios, ¿eh? Y hágase, 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 y se van haciendo las cosas. ¿Y quién les realiza las cosas? Es la palabra, el verbo de Dios, el que va obrando lo exterior, lo ordena, lo saca, digamos, y lo ordena por especies, por días, va poniendo un orden y va sacando de la nada. Y el amor que está al principio revoloteando sobre las aguas, ¿no? Yo pienso en una comparación como esos niños que al día siguiente se van de excursión y están el día anterior, ¿verdad? Pensando que a la mañana y arreglando todas las cosas para la hora que viene el día siguiente, ¿no? O me imagino que también la novia que mañana se casa, ¿eh? Y que está ahí preparando y revisando la ajuar y soñando y viendo y regocijándose con lo que viene. Y las amigas de la novia también regocijándose con lo que viene y viendo que se van a poner al día siguiente y todo. Bueno, el amor está regocijándose en lo que viene. ¿Y qué es lo que viene? Viene una boda. Al sexto día sobreviene una boda. Y la boda judía, ahí también el Señor fue enseñando, ¿por qué los judíos celebran la boda en 7 días? Y hay 7 bendiciones en la boda judía. El número 7 es nupcial en el judaísmo. Incluso en el Apocalipsis, las 7 iglesias son, diríamos, los 7 días del matrimonio de Cristo, de Dios hecho hombre, con la humanidad divinizada a través de los tiempos, porque son épocas, es decir, son días de la historia, en que el novio le va diciendo a ella, le hace sus reprochecitos y también le promete sus premios, ¿no es cierto? Pero hay como siempre hay eso, a lo largo de la historia se va realizando esa divinización de la humanidad que es la iglesia, que es necesario que la novia se revista de divinidad para que se case con el Dios que se revistió de humanidad. Ya. Es decir, que es necesario que haya una humanidad divinizada para poder casarse con el Dios humanizado. Dios se humaniza para divinizar a la humanidad y celebrar una boda, que se va celebrando a lo largo de la historia. Esa que aparece al final es como el resumen de todas las que se han realizado alma por alma a lo largo del tiempo. De modo que en el tiempo ya están participando, eso que tú me quiero casar y tomaste a Jesús por esposo y te diste cuenta que eras la esposa y empezaste a vivir como esposa de Jesús y ahí apareció el ministro, ¿no? Santiago. Sí. Se estaba realizando en ti la boda del fin de los tiempos. Y ahí vas a estar presente porque estuviste en la historia, la realizaste en la historia. Claro. Padre, una pregunta. Bueno, pero espérate un poquitito, porque vuelvo ahora al principio. Son 7 días entonces, y en esos 7 días, el verbo, ¿qué va haciendo? Va preparando todo, va preparando el matrimonio que se realiza en el 6.º día. Y el 7.º diríamos que es la luna de miel. El 7.º día, y entonces el Espíritu Santo está al final, al comienzo, y al final de cada día dice Dios que era bueno. ¿Quién es el que ve que es el amor de Dios, el que se complace en la bondad de la obra? El amor se complace en el bien. Y eso es uno de los, digamos, de las, una de las, uno de los aspectos en que se refleja el Espíritu Santo en la mujer, en que ella es la que aprueba el bien, aprueba las obras.
no tanto el que las hace, sino las inspira. El amor inspira las obras del varón y después aprueba, también desaprueba, ¿no? Pero esa es la misión del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ¿qué es el Espíritu Santo? Es el impulso del Padre hacia el Hijo, el impulso de amor que va del Dios que se conoce y el Dios que es conocido, ¿eh? Es un impulso que va del uno al otro. Por eso dice, creo en el Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo. Es una procedencia indirecta. En cambio, el Hijo procede por generación directa del Padre por el conocimiento. El conocimiento es inmediato y el amor es intermedio y es relacional. Así que en Dios tiene que estar, eso me lo fue mostrando el Señor, que en la Trinidad tiene que haber relación, que el Dios, el único Dios de los judíos y de los musulmanes, ¿no? Le falta precisamente admitir que dentro de ese Dios único hay relación, porque si le falta la relación, tiene una imperfección. Porque una persona que no tiene relación con otra, porque no hay otro Dios, ¿con quién la tiene si no es consigo mismo? Así es. Y si tiene una relación de conocimiento consigo mismo, tiene también una relación de amor entre ese conocimiento, porque en Dios, digamos, el conocimiento es un Dios personal y el conocimiento que tiene de sí mismo es otro aspecto del mismo Dios, el Dios que conoce y el que es conocido, el que se conoce y el que es conocido. Y entre el bien y el bien salta la chispa del amor. Y por eso el Espíritu Santo podríamos decir que es el impulso, que es la chispa, que es ¿verdad? Esa chispa del arco voltaico que salta de un polo al otro, del Dios que se da por entero y el Dios que es recibido por entero. Porque si el amor quiere darse y Dios es amor, ¿a quién se puede dar sino a sí mismo por entero? ¿Y quién es capaz de recibirlo por entero sino él mismo? ¿Dónde se puede volcar la perfección de Dios? No hay otro Dios a quien entregarse. ¿A quién se entrega? Se entrega a sí mismo. ¿Quién es capaz de recibir a Dios entero y en toda su perfección? Dios mismo. Entonces Dios se da y se recibe en sí mismo. Porque sin un darse, el amor quiere darse. Y el amor es capaz de recibir amor. Eso está en la entraña de Dios, si podemos hablar de entrañas en el Dios perfecto, ¿no es cierto? Así que ese conocimiento y ese conocerse y ser conocido tiene carácter personal porque tiene carácter relacional. Para hablar un poquito del término persona, ¿no? Persona viene del griego, que quiere decir resonar a través de. Y está tomado de las tragedias griegas, donde los personajes estaban en el escenario de ese gran teatro, ¿verdad? Inmenso, que es como casi una colina, con las gradas, y allá abajo los personajes, que tenían una gran máscara para reconocer cada personaje, y un vestido y una máscara que se podían reconocer de lejos. Pero esa máscara, para que la voz resonara, era al mismo tiempo como una especie de trompeta. De modo que la voz resonaba a través de la máscara. Y de ahí entonces el personaje era el que personaba, su voz personaba a través de la máscara. Y esos eran los personajes de la comedia, del drama. Así que la palabra persona viene en filosofía, viene de ahí. Son como las identidades distintas que hay en los distintos personajes de la tragedia o de la comedia. Entonces en Dios, la palabra persona se usa en el sentido de que hay en él como aspectos, y aspecto viene de rostros, podríamos decir. Extrae el rostro, que es el origen, y que con su palabra dice al Hijo,
lo conoce y lo dice, y el Hijo, que es otro rostro del que es dicho y recibido, y se reconoce a sí mismo como conocido por el Padre. Y no hay en el Hijo nada que no haya en el Padre, ni nada en el Padre que no esté volcado en el Hijo. Dice un Santo Padre que el Hijo y el Padre son como que se miran en un espejo. Si uno mueve la mano, el otro mueve la mano. Lo que hace el Hijo es lo que ve que hace el Padre. Y Jesús lo dice, yo no puedo hacer nada más que lo que veo que mi Padre hace. Mi Padre cura en sábado, yo curo en sábado. Y yo, el Padre y yo somos uno. El Padre y yo somos uno. Sí, pero es el Padre. Y el Hijo habla con el Padre. Y el Hijo hace la obra del Padre por amor. Es decir, que entre los dos circula el amor. Y el amor es el tercer personaje que hay en Dios. Pero los dos proceden del Padre. Uno directamente por generación de la palabra y la otra indirectamente a través del verbo, porque los dos se aman. Al conocerse se aman. Y esa, la otra persona, es el amor. Pero el espíritu, porque no tiene un nombre propio el espíritu. El Padre tiene un nombre relacional con el Hijo. Se llama Padre porque engendra al Hijo, y el Hijo es hijo de él. Pero el impulso que hay entre los dos, que es el impulso del amor, sí, es el espíritu del Padre y del Hijo, pero el espíritu es el impulso, es el amor mismo, es la chispa que salta en el arco voltaico. ¿Cómo se llama? Es el amor. Así es. Porque en el fondo no es que en Dios aparezca el amor después de conocerse, sino que eternamente se conoce y se ama. Y por eso Dios es amor. Así es, Padre. Y el amor de sí mismo implica que se conoce a sí mismo. Y esas tres relaciones de Dios consigo mismo, dentro de Dios hay tres relaciones internas que son las personas. Sí. Eso es lo misterioso del Dios tal como Jesús nos lo revela. Y no son tres dioses. Claro. Y eso es muy importante. Disculpame, que eso es muy importante. ¿Para qué? Porque cada religión se comportan los fieles de cada religión de acuerdo al Dios que conocen. Y por eso la religión musulmana y la religión judía son, ¿cómo te voy a decir?, exclusivistas. En cambio, la religión cristiana es abierta, inclusivista. El cristianismo se expandió respetando las culturas y abrazó a los pueblos respetando los grandes imperios católicos, como el Imperio Español. Tenían ciudadanos hispánicos y tenían ciudadanos mexicanos y tenían ciudadanos y criollos y tenían cholos y tenían filipinos. Y era un solo imperio que abarcaba, era una nación compuesta por naciones. Y lo mismo el imperio ruso, era un imperio, una nación compuesta por naciones, caucasianos y coljoses y lapones, y, ¿verdad? Todos eran. Y el austrohúngaro lo mismo, checoslovacos, húngaros, distintos, ¿cuántos lenguajes distintos, no? Una unidad de los diversos. Reflejan los imperios católicos en la tierra la unidad de los diversos que tiene su Dios en el cielo. Y la apertura para el otro, respetando su diferencia. Es decir, que su diferencia no me impide el amor, ni la unión de la caridad. Incluso la diferencia entre el pobre y el rico no impide. En los imperios católicos no hubo luchas de clases, ni hubo tampoco división de partidos. Llegado el momento de reunirse en el cabildo, se reunían todos en el cabildo. Los que tenían la estancia con los gauchos, con los de verdad, todos iban al cabildo. Algunos eran cabildantes, pero la reunión de todos
Los cabildantes sí eran nombrados por la corona, pero después los cabildantes eran como las autoridades del pueblo, pero por autoridad propia. Bueno, ese es el misterio y ese es un aspecto importante. Y no es que yo me vaya por las ramas, pero es que esto es lo que me iba mostrando el Señor y viendo el contexto, ¿no? Para llegar a que, bueno, y ahí me muestra cómo el varón está, los dos son los dos son imagen de Dios. Y en los dos está la imagen del Verbo y del Espíritu Santo. Pero hay una cuestión de proporción. En el varón hay una mayor, los dos son imagen, pero hay una mayor semejanza en el varón respecto de la palabra del Padre y de la obra exterior, y en la mujer, en cambio, una mayor relación con el Espíritu Santo, que es la relación entre las personas. Ella tiene a su cargo el mundo de las interrelaciones, de los amores y de la unión de las personas. Y de la comunicación también. Por eso ellas hablan tanto, porque tienen la comunicación. Nosotros decimos que si vamos ahora a recorrer el credo, vamos a ver que nos encontramos eso. Creo en el Espíritu Santo, creador del cielo y de la tierra. ¿Cómo lo crea? Con su palabra. Y después cuando llega el Espíritu Santo, ¿cuáles son las verdades del Espíritu? Creo en el Espíritu Santo. La Santa Iglesia Católica, ¿qué es? Las personas que se unen en una unidad de fe. Antes, la generación del Verbo, nacido por obra del Espíritu Santo de María la Virgen, el Señor y dador de vida, lo propio del Espíritu Santo es dar la vida. También es Señor y dador de vida. Pero también es el que comunica, el que habló por los profetas, el comunicador. Después, el perdón de los pecados es la restauración de los vínculos rotos, de las relaciones. Y eso también, la buena mujer es una mujer que produce el entendimiento entre las personas. La mala es la que divide. Porque estamos ahora hablando de la mujer antes del pecado, ¿no? Porque una cosa es la mujer antes del pecado en el designio divino y otra cosa es después lo que el demonio quiere hacer para destruir la obra de Dios. Pero ahora estamos hablando del principio. Entonces, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. ¿A imagen y semejanza de qué? De las dos personas que proceden del Padre. Hagamos al varón a imagen del Verbo y hagamos a la mujer a imagen del Espíritu Santo. Y los dos tienen que ser uno solo, porque en Dios es inseparable el conocimiento del amor. No se puede separar. Y por eso es sabiduría. No es que el conocimiento va por un lado, no. La sabiduría es el conocimiento sabroso. Yo no puedo conocer bien sino lo que amo. Y no puedo amar bien sino lo que conozco. Pero hay una circulación entre el conocimiento y el amor, que a medida que voy conociendo, voy amando, y amando conozco más. Y esa circulación es la sabiduría del Padre. Y si uno entra en esa sabiduría, es así. Dios nos va mostrando, y por eso podemos amar todas las cosas en la caridad, que es por amor a Dios. Podemos amar por amor a Dios. Porque vamos conociendo también según su espíritu y vamos siendo enseñados. Él nos enseñará todas las cosas. El amor, de hecho, nos enseña, ese amor cristiano que hay en nosotros, nos enseña la verdad de todas las cosas. Bueno, y por eso la mujer va a proceder del varón en la creación. No es en el primer capítulo aparecen como simultáneamente creados, pero en el segundo capítulo hay como primero se crea el varón, el ser humano varón, al cual se le asigna la relación con Dios, es el sacerdote. La primera relación es con Dios, la segunda es con el mundo vegetal y la tercera con el mundo animal. Y por fin viene su relación social con la mujer, que aparece allí. ¿Y qué es de nuevo, ¿no? Lo primero en la intención es lo último en la ejecución. La perfección de la obra, la obra de Dios se completa con la creación de la mujer. Ahí culmina. ¿Para qué la mujer? Para culminar la obra, que sean dos
imagen y semejanza de los dos en la Trinidad, del Verbo y el Espíritu Santo. Y por eso los dos van a ser uno solo. Dice, dejarán a su padre y a su madre, que son sus orígenes naturales y terrenos, y serán uno solo como sus orígenes celestiales. ¿Te acuerdas del origen celestial? Y eso es lo que produce, a lo que tiende el sacramento del matrimonio, el misterio del matrimonio, a que se configuren en la tierra de acuerdo a su modelo celestial, por una transfiguración del varón en imagen y mayor semejanza al Verbo, y de la mujer en mayor semejanza al Espíritu Santo. Y eso es lo que ataca el demonio, porque apenas empieza el capítulo 3, empieza ya. ¿Qué es el demonio? Dice que, ¿por qué lo presenta como una serpiente? Porque es el más astuto de los animales. ¿Y qué es la astucia? La astucia es el conocimiento sin amor, es el conocimiento usado para el mal, es la inteligencia artificial, es el conocimiento del marxismo, es el conocimiento de las ideologías políticas que tienen como meta no el ser humano, sino fines humanos, económicos o el poder del reino o lo que sea, los estados de este mundo, que son del príncipe de este mundo, es decir, del poder y el conocimiento sin amor. Cuando las ciencias pierden su conexión con el amor, se demonizan y se usan para el mal. Solo los científicos que usan, como Pasteur, que usó la ciencia con amor para el bien, ¿verdad? Esa es la verdadera ciencia. Padre. Sí. Bueno, nos gustaría también que nos explicara, y en la Biblia se habla también de la mujer virtuosa. En la Biblia se habla de la mujer virtuosa. ¿Cómo podríamos desarrollar este término desde la Biblia? O sea, ¿qué tenemos que hacer nosotras como mujeres para ser más virtuosas? Imitar al Espíritu Santo, meditar sobre el Espíritu Santo, imitar al Espíritu Santo y seguir y digamos, cultivar esa fuente que tienen adentro, ¿verdad? Vivir según su bautismo y asumir su rol de ser agentes del Espíritu Santo, ser fuentes de amor. Para eso tendríamos que ver cuáles son después las penas consecuentes al pecado, ¿verdad? Que hacen que precisamente se invierta, el designio divino se invierte. Y la mujer entonces, en vez de ser la que da amor, es la que se vuelve sobre sí misma. Pero para eso tendríamos que tratar de las penas quizá en otro video. ¿No alcanzamos a hablar un poco de las penas, padre? Yo creo que llevamos ya casi una hora hablando. 38 minutos, pero es que no podríamos finalizar sin algo Bueno, ¿cómo concreto. quieres que un pequeño cierre? Bueno, pero tratemos de cerrar a ver lo que te quedó incompleto de esta primera parte. Yo no quisiera pasar a la segunda. Perfecto, Ya la y luego tentación, hablamos. la obra del demonio, ya empieza la segunda parte. Hasta ahora hemos visto el capítulo 1 y 2, que la obra de Dios a crear, el designio es crear una imagen y semejanza perfecta, una foto. Vamos a decir que el Espíritu Santo y la palabra del Padre son como un matrimonio dentro de la Trinidad. Uno solo. Él y ella. Yo al Espíritu Santo le digo ella porque no porque el Espíritu Santo sea femenino, sino porque lo femenino es reflejo del Espíritu Santo. Es como su traducción a lo creado, lo femenino. Se refleja de una manera, incluso biológica, porque es la que da la vida también. Y es la que amamanta y todo, ¿no? Todo lo que por creación tiene es reflejo, esa capacidad de comunicación entre las personas y de cuidar las personas y del mundo interior. ¿Por qué en Grecia el varón tenía el foro y la mujer el gineceo? Ahí había algo que por la revelación natural, digamos, se hacía
Y eso es propio de la cultura griega, que es el comienzo de la cultura occidental. No era así tanto en las culturas persas y orientales, no tan así. No había una división de las tareas según una destinación, sino una especie de sumisión de la mujer. Como sigue habiendo, o una mezcla de los roles, como sucedió con el marxismo, y una inversión de los roles, o como sucedía en la India, o en las culturas del Oriente vinieron siempre los bárbaros, y lo que no estaba de acuerdo a la revelación cristiana, digamos, primitiva, o la humana primitiva que había en Grecia, que había eso, la comprensión de que el varón es el foro y la mujer es el hogar. Y esto que están haciendo ahora va contra la raíz griega de nuestra cultura, no contra los cristianos, va contra los griegos de nuestra cultura. Y eso es por el marxismo que se ha infiltrado en Occidente. El marxismo nos hace retroceder a la condición persa, y por eso el marxismo florece en China. Claro. Porque China, no por algo, la China tiene como animal simbólico la serpiente, que es la astucia y el conocimiento, pero sin amor. ¿Y cómo combate el gobierno chino a los católicos que precisamente representan, ¿verdad?, el fermento cristiano en el Oriente? No sé si esto te sirve para cierre. Claro, padre, que me sirve, me interesa muchísimo. Continúe. Continúe, sí, que es lo que más necesitamos en este momento, padre. Hablar sobre esto. Hoy en día hay católicos que dicen, no, yo soy católico, pero apoyo el marxismo. Como que va en contravía. Ah, sí, pobre, sí. Sí, porque entonces, por esta cultura, la Virgen de Fátima dijo que los errores de Rusia soviética iban a invadir Occidente, y es verdad. Resultó así. Pero eso fue por la desobediencia de las jerarquías que no obedecieron a la Virgen, que dijo que se consagrara a Rusia. Claro. Pero en fin, ahí entramos en un tema que no quiero entrar, en el tema eclesial de actualidad no quiero entrar, porque bueno, yo no soy quien para... Yo lo que quiero decir, lo que el Señor me ha mostrado últimamente acerca del varón y la mujer, de su designio divino y de las consecuencias que podemos hablar en otro video, las consecuencias del pecado original en el varón y la mujer. Cómo la serpiente, al separar el conocimiento del amor, descalabra la imagen y semejanza. Y también nos queda por aclarar la doble finalidad cuando los crea, dice, a su imagen y semejanza los creó a su imagen y semejanza los creó, macho y hembra los creó, que son dos finalidades distintas, porque macho y hembra los crea para la multiplicación de la especie que es necesaria para su misión en la tierra, porque el sexto día están juntas la bendición de la pareja, la invitación de todos los seres vivos a las bodas, que están como preparadas las mesitas distintas, las aves en el cielo, los peces en el mar, son mesitas para, ¿no?, donde van a comer de las cosas que se crearon el tercer día. Está la bendición de Dios y está el regalo. ¿Y el regalo qué es? Que les encomienda el gobierno inteligente de las criaturas no inteligentes. Porque todos los seres vivos no inteligentes necesitan ser gobernados por una inteligencia. Nada que no sea inteligente se puede gobernar a sí mismo. Y por eso Dios gobierna toda la creación material mediante seres angélicos. Son los ángeles, la fuerza de la gravedad, la fuerza de la electricidad, la fuerza atómica, la energía que mueve los átomos y todo eso, todo es angélico. Porque la materia no podría organizarse ni ordenarse. Es decir, que los ángeles son los que mueven las estrellas y mantienen el orden del universo y que producen todo lo que la sabiduría divina quiere crear y hacer
y expandir, porque el universo está en expansión. Para nuestro asombro y para nuestra consideración y para enseñarnos que hay alguien poderoso que hay una fuerza de esa que es, ¿verdad? O monstruosa o amorosa, pero que a nosotros se nos ha querido mostrar como amorosa, porque ha puesto el amor entre nosotros. El ser humano es la única criatura capaz de amar, y el demonio quiere que sea la capaz de odiar. Exacto. No hay otra criatura entre lo creado capaz de amar, hasta el sacrificio ese mismo. No hay. Y eso que se tiene como algo extraño, eso es asombroso, de eso hay que asombrarse, porque no es un hecho científico que lo puedas poner en el microscopio. Y eso es algo maravilloso. Y sin eso nada vale y nada sirve, y el hombre es infeliz. Y eso es un ser monstruoso, peor que un animal, porque es una serpiente. Y el dragón chino es una serpiente hasta que se bautice. Y no quiere bautizarse, por eso rechaza a los católicos chinos. Sí, claro. Por eso los rechaza y los mata. Y no los quiere. Lo que estamos viviendo. Pero China estuvo a punto de convertirse por los primeros misioneros que fueron jesuitas. Y los mandarines y los emperadores chinos recibieron a los primeros jesuitas con mucho gusto y fascinados porque traían cosas científicas que ellos no tenían y eran muy ávidos de los científicos, de la técnica. ¿Y qué pasó, padre? ¿Por qué no se convirtió? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con qué? No? Bueno, había muchísimo catolicismo en China, hasta que llegó el comunismo. El comunismo es algo que brota contra el cristianismo. ¿Quiénes son los autores del comunismo? Son Marx, Engels, que son enemigos del cristianismo. Aparece ahí, aparece como el materialismo y aparece opuesto al catolicismo. Ya en Europa actúa contra el catolicismo. Las fuerzas europeas que se desencadenan contra el imperio español, que reinaba en Alemania y en Flandes y todavía, y las fuerzas enemigas, ¿de dónde vienen? Del mundo protestante, contra Carlos V, del mundo musulmán. Claro. Todo lo que nos separa del cristianismo. Todo lo que nos separa del cristianismo. Sí, hay fuerzas históricas que son como demoníacas que van atacando, y además, por otra parte, el mismo cristianismo, el mismo catolicismo, pero va acompañado de matanzas muy grandes. La Revolución Francesa es una matanza espantosa, con el genocidio de la Vendée. En España, la Revolución Española; en México, la revolución contra los mexicanos católicos; en América Latina, la doctrina Monroe de Estados Unidos quiere descatolizar la América Latina desde 1848 y antes. Las invasiones inglesas en el Río de la Plata ya vienen para sacar el catolicismo. En Montevideo, la segunda invasión, cuando logran entrar en Montevideo, en la segunda invasión, lo primero que hacen es una procesión masónica por Montevideo y marcan la brecha que hicieron con los cañones en la muralla de Montevideo, poniendo ahí el templo inglés, que todavía está ahí en la calle Brecha. Es decir, que quieren instalar ¿verdad? La herejía de Enrique VIII. Las fuerzas que pusieron a Enrique VIII contra su mujer católica, porque no le daba descendencia de varón, sí. Esas fuerzas eran anticristianas ya. La ponen contra. Después tiene sus amantes que no le dan tampoco de descendencia masculina. Y
las tiene igual. ¿Y por qué repudió a la española? Porque era católica. Claro. Y eso da motivo a que Enrique VIII se separe de Roma y organice una iglesia de la cual él es el jefe. Pero ¿quién manejó todo eso? Son fuerzas ocultas que están ahí, manejando todo eso. ¿Y por qué Holanda y Inglaterra son los piratas que atacan a los galeones españoles que vienen de América para quedarse con las riquezas? Y que atacan también las naciones, Cartagena de Indias. ¿Por qué está fortificada? ¿Contra quién? Contra Inglaterra. Blas de Leso, el gran héroe de la defensa de Cartagena, es un hombre y él ya sufre la ingratitud de los reyes Borbones, que eran franceses y venían picados en su fe. Porque a Blas de Leso los Borbones no le reconocen el heroísmo. Ya los Borbones empiezan a destruir el imperio español desde adentro, porque desconocen su naturaleza y su origen católico. Desconocen su origen católico, que es que Dios le dio a los reyes católicos el mundo para evangelizarlo, y ellos lo realizaron. Este año se está celebrando, o el año pasado, la vuelta al mundo por Magallanes, que dio la vuelta al mundo evangelizando, y los portugueses vinieron del otro lado para evangelizar la India. Ellos cumplieron su tarea, los reyes católicos. Y estas fuerzas oscuras de la historia quieren deshacer eso. Por eso se han encarnizado con América Latina. Y están encarnadas por esas fuerzas de ese mercantilismo sajón, franco-sajón, que se mueve por la codicia, no por el amor. Ellos codician estas riquezas. Y quieren liquidar las poblaciones para quedarse con las riquezas. Si estamos en ese genocidio, lo que estamos viviendo es ese genocidio. Peor que nunca. Sí, acá en el Uruguay, oíme una cosa, se abortan 800 niños por mes, 10.000 al año. En 5 años se han abortado cerca de 60.000, que es una ciudad del interior y es el futuro. Y ahora por la peste, porque hay 20 muertos por la peste y 500 enfermos, es un drama nacional y se para el país. Y nos cierran los templos y no podemos comulgar. Pero es eso es lo absurdo de todo esto. Esto muestra que todo esto es demoníaco y que está hecho para destruir, pero Dios es rey y lo que quieren hacer para destruir se va a volver contra ellos, no contra nosotros. Claro. No contra nosotros. Nos pueden quitar la misa, pero no nos quitan nuestra fe. Claro. Porque justo estos que tanto luchan por acabar con la vida del ser humano, estos gobernantes. Perdón, háblame más lento que no te entiendo bien. Justo estos gobernantes que están a favor del aborto, que están a favor de la eutanasia, son los que hoy supuestamente están sufriendo por las muertes del coronavirus. O sea, hay una contradicción. Les duele la muerte del coronavirus, de la muerte de las personas por el coronavirus. Porque eso sí, ahí se ve la hipocresía. Y que todo esto está organizado por algunos, yo creo que tienen una personalidad demencial los que organizan esto. Es decir, que son como grandes dementes y además satanistas. Satanistas, que están dirigidos por la inteligencia del mal para destruir. Para destruir Pero esto, ¿cómo te voy a decir? Esto que está sucediendo no lo hacen fuerzas humanas. Esas fuerzas humanas, sin darse cuenta, están obedeciendo un designio divino. Y están mostrándole a este mundo que se apartó de Dios, que por haberse apartado de Dios ha caído en manos de los dementes que lo están destruyendo. Es clarísimo. Esto dicen que no es un castigo
Porque claro que no es un castigo punitivo, pero es un castigo educativo. Porque vos podés castigar a tu hijo porque estás enojada, pero lo podés castigar para corregirlo. Claro. ¿Verdad? Y el Padre y Dios corrige y castiga porque están apartándose de Él y porque eso es un mal para ellos. Y entonces los deja librarnos a esas fuerzas. ¿Ustedes quieren que los gobierne seres humanos? Van a ver en qué manos caen. Claro. Basta verlos. Son seres que aterrorizan. Pero que miel. ¿Eh? Entran con miel. Ellos entran con miel. Aparentan ser buenos. No, entran con plata. Sí, sí declaman una especie de... Pero ya lo decía un jesuita, por el cual expulsaron los jesuitas del Uruguay en 1850 por allá, que la filantropía es la moneda falsa de la caridad. Y ahora lo que se habla más es de la falsa, la falsa misericordia es la moneda falsa de la caridad. Y entonces, pobre mamá, matemos al nene. Sí. Hay una caridad falsa que justifica la crueldad. Y entonces no hay siempre, claro, hay que defender los derechos de la mujer, muera el varón. El inocente. Y entonces es una cosa a costa de la otra. Se pasa de la dominación de la mujer por el varón a la dominación del varón por la mujer. Y las dos cosas destruyen la armonía entre ambos y la unión de ambos, que es el designio divino. Claro. Padre, una pregunta. En la historia de la iglesia, ¿se habían cerrado los templos en algún tiempo de la historia a causa de una pandemia? Mira, yo no soy especialista en historia de la iglesia, no te lo puedo decir. Pero ciertamente en la Revolución Francesa, ¿vos te crees que los templos funcionaron? Y si funcionaron, fueron con clero que se había juramentado, debe de ser, clero apóstata. Claro. En México también se prohibieron los cultos, en la Revolución Cristera se prohibieron los cultos en los templos. Y se transformaron los templos en otras cosas, en hospitales, caballerizas y todo. Pero ahí lo hizo el gobierno. Ahora yo me entero que en la Argentina algunos templos han puesto camas para atender apestados, que no sé si han llegado, pero... Ahora dicen en los templos, si no hay misa, hay mesa. Bueno, sí, pero yo no quisiera entrar en ese nivel. Quisiera mantenerme en el nivel teológico y desde ahí cada uno piense y vea. Así es, Padre. Alguien me decía, Padre, yo no sé, pero cuando veo la plaza del Vaticano vacía y el templo de San Pedro vacío, apenas con el Papa y unas poquitas personas, yo digo, esto no tendrá conexión con que vino la Pachamama y que fue instalada en los jardines y después fue instalada dentro del templo y después fue llevada al Trastevere. Y que entonces Jesús se ofendió y se fue, y se llevó a sus fieles. Eso me lo han dicho fieles. Porque cuando ven eso, dicen, ¿pero esto qué quiere decir? Es decir, que han sentido, Jesús está ofendido y se fue. Y entonces las iglesias, ¿por qué están cerradas? Hubo misas candombe, hubo misas tango, hubo misas payaso, hubo misas no sé cuánto, hubo una cantidad de profanaciones. ¿No será que Jesús se cansó y se fue? Y se pregunta el fiel. Bueno, es una hipótesis. Capaz que se lo da a sentir el Espíritu Santo y es dueño de sentirlo. Y bueno, está. Eso no se podrá hacer de eso una doctrina, ni afirmarla, ni nada, pero yo te cuento lo que siente un fiel. Así es, Padre. Que después de haber sufrido, de ver todas las cosas que se hacen, ¿no? Con la Eucaristía, y los abusos que van contra...
el sacerdote que se sienta, que pone el cáliz en el altar y que todo el mundo pasa y se sirve del cáliz y la hostia, cosas que van contra la liturgia, etcétera, ¿no? Bueno, entonces hay fieles que dicen, bueno, sí, los abusos Dios los corrige así. Sí. Y por supuesto que el abuso, cuando se corrige, por ejemplo, con una pandemia, en la pandemia mueren justos inocentes también, pero con distinto destino. El libro de la sabiduría dice que los mismos elementos tienen un efecto benéfico sobre los judíos, sobre el pueblo de Dios, y maléfico o castigador sobre los egipcios. Los elementos con los egipcios son, ¿verdad?, penales, y con los judíos son protectores. Claro. Los mismos elementos. Y las mismas serpientes con el pueblo rebelde, que envenenan a los judíos rebeldes, son salvíficas en el bastón de Moisés. Eso está en la sabiduría, que los elementos tienen distinta acción según la actitud espiritual de la persona, del ser humano. Que para unos son dañinos y para los otros son malos. Fíjate nada más que la sexualidad, para la gente que la tiene, digamos, el fuego de la sexualidad dentro de la hornalla del hogar, ¿verdad? Es un fuego benéfico, pero cuando se sale, es un incendio de la casa y de la persona. Y destruye al ser humano. La misma fuerza natural. Sí, padre. Así es. Y además, en la Sagrada Escritura se habla de que las criaturas, perdón, yo me doy cuenta que no me doy cuenta y se me vale. De que, ¿qué te decía, perdón? Que me distraje con esto. En las Sagradas Escrituras, en sabiduría, nos decía. Nos estaba hablando, si iba a hablar algo acerca de las Sagradas Escrituras, pero si usted quiere, padre, como para ir concluyendo, para que nos dé también su mensaje, quisiera hacerle miles de preguntas, pero no quiero comprometerlo tampoco, padre. Podemos dejar otro para otra ocasión. Anotalas y la próxima vez, si hay otra. Pero claro que sí, padre, usted sabe que esta es su Entonces la próxima volvemos sobre lo que dijimos. Entonces pone 1, 2, 3. Perfecto, el segundo. Y fíjate los temas que hemos dicho, pues yo me olvido después. Tranquilo, y bueno, y repetir tampoco está mal. Así que si repito algo a la vez que viene, yo creo que más o menos he dado, me quedan cablecitos sueltos, pero está. Pero vamos a continuar, padre, luego, entonces vamos a continuar con la segunda y tercera parte de lo que hemos hablado. El conocimiento que usted nos puede brindar a nosotros es un conocimiento, mejor dicho, que le va a hacer mucho bien a nuestra alma y por eso le dedicaremos todo el tiempo necesario. Padre. Tenemos en prensa un libro que se llama Varón y Mujer entre el designio divino y la abolición demoníaca, que son 7 conferencias que desarrollan esto. También con el ataque que hay al varón y la mujer desde la cultura, de la pseudocultura o contracultura. ¿Qué me decías, hija? Podemos publicar aquí en el programa también para que las personas se puedan dirigir a su blog. Y también invitamos a las personas que aún no se han suscrito en este programa que se suscriban, que activen la campanita, con eso así cada vez que tengamos un nuevo programa les va a llegar esta información. Y nos den su pulgar, a tu programa, que se vaya instalando y que lo recomienden por ahí, porque estas conferencias yo algunas las he dicho, pero siempre salen de otra manera distinta, ¿no? ¿Verdad? En una conversación sale de otra manera. Lo mismo sale con otra, y con otro sabor.
El Espíritu Santo siempre actúa diferente. Porque mira que lo que yo digo que no se puede separar el conocimiento del amor sirve también para cuando uno predica y hace una enseñanza. Y por eso una enseñanza dialogable en un contexto de caridad como tenemos nosotros, ahí está la verdad en su jugo. Así es. Padre, ¿nos puede despedir el programa con la bendición? Bueno, nos ponemos en la presencia de Dios Todopoderoso. Le agradecemos todas las luces que nos va dando para conocer ese misterio en el que nos ha hecho hijos y nos hace participantes. Y que Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os guarde siempre y os mantenga en comunión con ellos por la eternidad. Amén. Amén. Gracias, Padre, por estar aquí en este programa.